Antes de los gritos, antes de las sombras, había solo una joven con sueños sencillos y una fe profunda. En el tranquilo pueblo de Leibelfing, en Baviera, el tiempo parecía ir más lento. Era 1952 cuando nació Anneliese Michel, en el seno de una familia católica devota, donde el silencio de la oración era más común que el sonido de la televisión. Creció entre misas dominicales, cuadernos escolares y el deseo de ayudar a los demás. Quería ser maestra. Anneliese era tímida, pero dulce. Tenía ojos que parecían mirar más allá de lo visible. Sus padres, Anna y Joseph, la criaron con disciplina y fe. La casa era sencilla, pero llena de crucifijos, imágenes de santos y el aroma constante de pan casero e incienso. A los 16 años, algo cambió. Durante una clase, Anneliese cayó al suelo, convulsionando. Rieron. En el hospital, llegó el diagnóstico: epilepsia del lóbulo temporal, una condición que, según los médicos, podía controlarse con medicamentos, pero los fármacos no curaron lo que vendría. En los meses siguientes, Anneliese comenzó a aislarse. Sus ojos, antes curiosos, se volvieron sombríos. Decía oír voces, sentía presencias y, extrañamente, ya no podía entrar a las iglesias sin sentir un dolor profundo. Su familia, asustada, buscó ayuda médica. Los psiquiatras sugirieron esquizofrenia, recetaron más medicamentos, pero Anneliese decía que no era una enfermedad, era algo dentro de ella. Era el inicio de un camino que transformaría a una joven común en símbolo de uno de los casos más controvertidos de la historia. No era solo dolor, era presencia, algo que no se veía, pero que respiraba a su alrededor. Después del diagnóstico, Anneliese intentó continuar con su vida. Seguía estudiando, asistía a misa, tomaba sus medicamentos, pero algo dentro de ella crecía. Y todo comenzó con una caída, y un susurro que nadie más escuchaba, como una sombra que no obedecía a la luz. Comenzó a oír voces, voces que la insultaban, que le decían que estaba condenada. Por las noches, veía rostros distorsionados en las paredes, sentía manos invisibles tocando su cuerpo, y lo más extraño, no podía entrar a las iglesias sin sentir que se quemaba por dentro. Su familia, desesperada, volvió a buscar ayuda médica. Los psiquiatras hablaron de psicosis, trastornos mentales, recetaron antipsicóticos, sedantes, terapia, pero nada funcionaba. Anneliese decía que los medicamentos la vaciaban, pero no silenciaban las voces. Fue entonces cuando recurrieron a la iglesia, y la iglesia dudó, pero lo que vendría después superaría todos los límites de la fe y la razón. Cuando la ciencia falla, la fe toma el relevo, pero no siempre con respuestas. En septiembre de 1975, los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz recibieron permiso del obispo para realizar un exorcismo. Era raro, era peligroso, pero parecía ser la única salida. Durante los siguientes 10 meses, Anneliese fue sometida a 67 sesiones. Hablaba en lenguas desconocidas, decía estar poseída por Lucifer. De exorcismo, cada una duraba horas, gritaba, se retorcía. Hitler, Nerón, Caín y otros espíritus que se turnaban en su mente. Rechazaba la comida, se golpeaba contra las paredes, rasgaba su ropa y, en medio del sufrimiento, decía que todo era necesario, que su cuerpo era un campo de batalla entre el bien y el mal. Los sacerdotes rezaban, la familia lloraba y el tiempo corría, como si la vida misma se le escapara. Día tras día, cuando la ciencia falla, la fe toma el relevo, pero no siempre con respuestas. En septiembre de 1975, los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz recibieron permiso
del obispo para realizar un exorcismo. Era raro, era peligroso, pero parecía ser la única salida. Durante los siguientes 10 meses, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo. Cada una duraba horas. Gritaba, se retorcía, hablaba en lenguas desconocidas, decía estar poseída por Lucifer, Hitler, Nerón, Caín y otros espíritus que se turnaban en su mente. Rechazaba la comida, se golpeaba contra las paredes, rasgaba su ropa y, en medio del sufrimiento, decía que todo era necesario, que su cuerpo era un campo de batalla entre el bien y el mal. Los sacerdotes rezaban, la familia lloraba, y el tiempo corría, como si la vida misma se le escapara, día tras día. Cuando llegó el silencio, no fue paz, fue tragedia. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. Pesaba solo 30 kilos. Estaba desnutrida, deshidratada, agotada. Su cuerpo no resistía. La noticia conmocionó a Alemania y al mundo. Los padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio, acusados de homicidio por negligencia. La defensa alegó que Anneliese había rechazado el tratamiento médico, por voluntad propia, que creía estar cumpliendo una misión espiritual. El tribunal escuchó grabaciones de los exorcismos, voces guturales, gritos, oraciones y silencio. El veredicto, culpables, pero con penas leves. El caso dividió opiniones y dejó una pregunta sin respuesta: ¿hasta dónde llega el límite entre la fe y la responsabilidad? Anneliese se fue, pero su historia nunca descansó. Décadas han pasado, pero el nombre de Anneliese Michel aún resuena. Su caso se estudia en universidades de medicina, teología y derecho. Inspiró libros, documentales, películas, como El exorcismo de Emily Rose, y sigue generando debates sobre salud mental, espiritualidad y los límites de la que estuvo realmente poseída. Ven como una mártir alguien que enfrentó una enfermedad no comprendida, lo invisible con valentía. Anneliese Michel no fue olvidada. Su historia sigue resonando no solo como un caso médico o religioso, sino como un recordatorio de lo que ocurre cuando lo invisible se vuelve imposible de ignorar. Se convirtió en símbolo, en misterio, en advertencia y, sobre todo, en una joven que enfrentó lo que pocos se atreverían siquiera a imaginar. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Aquí, cada video profundiza en historias reales y misteriosas donde el pasado aún susurra y lo desconocido nos observa. Activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Déjanos tu comentario. ¿Crees que fue una posesión o un sufrimiento humano incomprendido?